tal? Dios te bendiga. Soy el pastor Jorge Álvarez de la Emmanuel Baptist Church y me da gusto que el día de hoy me acompañas a escuchar este mensaje donde ya desde la semana pasada he estado compartiendo mi identidad en Cristo. Allá según Efesios, la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, ya es del capítulo 1, hoy estaremos terminando el capítulo 1 y empezando el capítulo 2. No sé si te has dado cuenta, pero ha habido un alza en depresiones, problemas domésticos. Si bien ya los ha habido una alza en eso con motivo de que estamos más metidos en el hogar. Toda la familia está recluida en su cuevita del hogar, por lo que se magnifican un poquito más los problemas que ya había con anterioridad, pero ahora se magnifican un poquito más. Intentos de suicidio, golpes entre los familiares, se levantan la voz, se maldicen el uno al otro. En fin, ha habido personas que han tenido que estar batallando con el alcoholismo, con la drogadicción. Y bueno, hay un grupo también de personas que son la familia de Dios, quienes son los evangélicos, los cristianos, quienes se supone que son los que ya conocen a Jesucristo como su Señor y Salvador. Más sin embargo, también están batallando con algunos de estos problemas. Es triste, pero así es. Entonces, pienso que esto salta de una baja comprensión sobre tu identidad. ¿Quién eres? ¿En qué estás parado? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Quién eres tú? Entonces, nuestra identidad en Cristo tiene mucha importancia en este presente, tiene mucha importancia porque nos brinda nos recuerda quiénes somos. Entonces, ahí el apóstol San Pablo, en el capítulo 1 de los Efesios, nos recuerda diciendo, la semana pasada yo compartí con ustedes que en Cristo tenemos mucha bendición, somos muy bendecidos. Primero que nada porque fuimos escogidos mucho antes de la fundación del mundo. Segundo, fuimos adoptados a la familia de Dios. Y tercero, gracias a su misericordia, al amor que nos tiene, fuimos sellados con su Espíritu Santo. Entonces, en vista de esas realidades, somos las personas más bendecidas aquí en la tierra, ¿sí? Aquellos que le han entregado su vida a Jesucristo, aquellos que dijeron, Señor, aquí estoy, te abro la puerta de mi vida para que tú hagas conmigo como tú gustes, me arrepiento de todo corazón y entonces me entrego a caminar en tus caminos. Estas personas son personas bendecidas. Entonces el día de hoy continúo expresando estas bendiciones que encontramos aquí en Efesios, empezando ahí desde el capítulo 1, versículo del 18 en delante, donde se nos dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo los pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos
en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Me detengo ahí. Entonces, rápidamente quiero compartir contigo 3 pensamientos que saltan aquí de estos versos. Primero que nada, notando las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Menciona aquí en esta carta de los Efesios esta expresión que salta mucho, que dice en Cristo esto, en Cristo el otro, el poder de Cristo, todo tiene que ver con Cristo, con Jesús. Entonces, en Él estamos completos, en Él no nos falta nada, en Él fuimos escogidos, gracias a Él fuimos adoptados, fuimos sellados con su Espíritu Santo, gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo y nadie más. Solamente en Cristo Jesús es que se encuentra esa bendición, la bendición de la vida eterna, la bendición de formar parte de la familia de Dios, la bendición de haber sido escogido. Entonces, todas estas bendiciones nos ponen en una posición de que no es necesario que sigamos nuestro presente deprimidos. Pasamos por depresiones, pero nos tenemos que levantar, hay que seguir adelante. La vida sigue, tenemos que proseguir, tenemos que seguir amando a la familia, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir haciendo la obra de Dios en este mundo que está perdido, está manchado con el pecado, este mundo que tiene sus altas y sus bajas, sus montes y sus valles, donde todos sufrimos, donde todos pasamos por problemas, pero tenemos que seguir adelante, recordando las bendiciones que ya tenemos en Cristo Jesús. Nos abrimos paso pues por la vida. Entonces, gracias a Dios por Cristo Jesús, quien es una realidad en la vida de los corazones de cada persona que le abrieron la puerta. Entonces, en Cristo Jesús tenemos muchas bendiciones. La primera que tenemos, dice, según este texto, tenemos a Cristo quien tiene autoridad. Sí, a Cristo quien tiene autoridad. Dice la palabra de Dios ahí mismo que está sentado en los lugares celestiales. Sentado en los lugares celestiales. En el templo antiguo no había sillas. Entraba el sacerdote a ministrar en el templo. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Ahí no había lugares donde uno podía acomodarse para sentarse. No, era un lugar de ministerio. Mas entonces nuestro Señor Jesucristo ha entrado a estos lugares celestiales y Él se ha sentado, lo que significa que su obra de redención ha sido terminada, ha sido perfeccionada en toda la obra que Él ha hecho. Se ha sentado ahora para reinar. Se ha sentado ahora a la diestra del Padre, dice ahí la Escritura. Entonces, todo fue puesto bajo sus pies. Dice ahí la Escritura que tiene señorío sobre todo principado. Sí, señorío sobre todo principado. Fíjate lo que dice ahí los versículos. El versículo 20, por ejemplo, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, este es Dios, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Mira nomás. Y sometió todas las cosas, continúa diciendo. Entonces, una de las bendiciones que tenemos al estar en Cristo Jesús, al haberle entregado nuestra vida, es que tenemos al Cristo de autoridad.
Tenemos al Cristo de autoridad. Y nuestro Señor Jesucristo es como ningún otro. Él es el Dios Todopoderoso, es el Hijo de Dios, es el Dios encarnado. En Cristo lo tenemos todo. Pero bien, Él es este personaje que tiene autoridad. Él no es como Mahoma, quienes siguen estas enseñanzas de Mahoma sobre el libro de Corán. Él no es como José Smith, quien dio inicio al mormonismo. Él no es como Charles Taze Russell, aquel proponente de los testigos de Jehová. Él no es como el Buda que llegó a tener un enlightenment. No. El Cristo no es como ellos. Es más, no es ni como el diablo mismo. No es como Satanás. Satanás que ejerce mucho poder sobre nuestras vidas, quizás aquí en la tierra, que influye nuestras vidas, que influye tu vida en muchas ocasiones. Aún Cristo Jesús tiene autoridad sobre todo principado, sobre todo ángel oscuro. Apenas se ha celebrado, ¿verdad?, lo que es el Halloween, se ha celebrado lo que viene siendo el Día de las Brujas. Nosotros no celebramos esas cosas, celebramos la vida, no celebramos la muerte, celebramos al Cristo que murió y resucitó. Pero entonces, siempre en estos días, ¿verdad?, se vienen las conversaciones con respecto a las brujas, aquellas cosas que nos da temor, los fantasmas. ¿Qué es aquello que te da temor a ti? Quizás algunos de ustedes han tenido experiencias sobrenaturales en asuntos del más allá. Déjame te digo que en Cristo Jesús no solamente hay perdón de pecados y vida eterna, pero en Cristo Jesús hay un sentimiento de seguridad. No solamente seguridad eterna, pero seguridad en el presente. Tú estás bien, estarás bien, siempre y cuando estás en Cristo Jesús. Te sales de la bendición de estar en Cristo Jesús, ay, cuidadito, eres presa fácil del enemigo. Pero entonces, Cristo Jesús tiene autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad. Entonces, cuando tú vives bajo su señorío, cuando tú vives sometido a la voluntad de Él y a sus preceptos, su poder, su espíritu nos encapsula de tal manera que la protección del Altísimo está sobre ti, sobre los tuyos. Cualquier cosa maligna de asuntos del más allá, cualquier hechizo, espiritismo que quieran formular en contra de tu vida, no va a llegar. No va a llegar. Porque en Cristo Jesús estás protegido. Él es el Señor de toda autoridad. Y bueno, pasando al segundo pensamiento, es que si nosotros formamos parte de la familia de Dios, si nosotros formamos parte de los escogidos, de sus hijos, somos sus hijos, pues. Dice ahí en los versículos 22 en delante, fíjate lo que dice. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, o sea, bajo los pies de Jesús. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. En otras palabras, Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Entonces, Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. A Él buscamos obedecer. Es en Él que buscamos perfeccionarnos a nosotros mismos, perfeccionar nuestros pensamientos, perfeccionar nuestras acciones. Pero esta iglesia tiene autoridad. Tiene autoridad. Te recuerdo lo que dice allá en Mateo. Allá en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. En el verso 18. El Señor Jesús está hablando con este gran personaje, Pedro, y
y le dice lo siguiente. Le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro. Esto es nuestro Señor Jesucristo diciéndole a Pedro. Y le dice: sobre esta roca, en sí mismo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La puerta del Hades, la puerta de la muerte, del infierno, del maligno, no va a prevalecer contra la iglesia que fue establecida desde milenios atrás. Es más, ya la iglesia ha tenido, ya para el año 2033, que viene siendo el año en que el Señor Jesús murió y resucitó, a los 33 años de edad. Eso significa que ya la iglesia ha de cumplir unos 2000 años desde entonces. La iglesia cumpliendo ya 2000 años. Desde entonces la iglesia ha pasado por muchos problemas, sinsabores, ha habido reforma, ha habido enseñanzas tanto correctas como incorrectas, pero en fin, la iglesia de Cristo se mantiene en pie y la iglesia de Cristo ha seguido la trayectoria de la vida, la trayectoria de los tiempos. Reinos, gobiernos, personajes han venido y se han ido, pero la iglesia de Cristo sigue permaneciendo, sigue en pie, sigue adelante. Ha habido tiempo en el pasado cuando se ha puesto a persecuciones a la iglesia, han capturado a personajes que han buscado traducir la palabra de Dios al lenguaje sencillo, han sido muertos. Ha habido personajes quienes han predicado el evangelio directamente de la palabra de Dios, han sido muertos. Otros han sido ahogados, otros han sido crucificados, otros han sido quemados en la hoguera por su fe en Cristo Jesús. Mas sin embargo, la iglesia ha florecido, ha seguido adelante y va a seguir adelante. Entonces tenemos una iglesia con autoridad, pues en Cristo Jesús, lo que Él ha hecho por nosotros, no solamente su autoridad es perfecta y grandiosa, porque es el poder de Dios operando en Cristo Jesús, el mismo poder de Dios que efectuó resucitando a nuestro Señor Jesucristo de la muerte, ese mismo poder que entonces descansa también en la iglesia. Tenemos una iglesia con autoridad, pues. Las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Todavía se mantiene en pie hasta hoy. Y va a seguir adelante, alcanzando a las personas que no tienen a Jesucristo, alcanzando a las personas a tener un encuentro con Jesucristo, a nacer de nuevo. Porque dice la Escritura: id y haced discípulos a todas las naciones. No solamente a algunos, a todas las naciones. Involucra pues todas las razas, todas las lenguas en nuestro mundo. La iglesia tiene autoridad sobre todo esto. La iglesia ha podido superar los problemas del pasado y superará los problemas del presente. Hay iglesias los cuales no tienen libertad para adorar a Dios, no tienen libertad para congregarse, mas sin embargo la iglesia sigue adelante, aunque clandestinamente sigue adelante, aunque sin la bendición de sus gobiernos sigue adelante. Y lo seguirá haciendo. Ahí en los primeros 5 versículos del capítulo 2 de Efesios, si vamos hacia allá, dice ahí la Escritura: y Él, esto es nuestro Señor Jesucristo, os dio vida a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Sí? Menciona pues ahí
El verso 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego en paréntesis, por gracia sois salvos. Entonces, esta tercera bendición que tenemos de nuestra identidad en Cristo Jesús es que tenemos vida. Tenemos vida. Entonces, gracias a Dios por esa bendición, que en un tiempo estábamos muertos, ahora estamos vivos. Lo que la autoridad de Cristo ahora ejerce, brinda vida eterna a todo aquel que lo pide, a todo aquel que procede en arrepentimiento, tenemos vida. Esta es vida eterna, pero también una vida presente, donde puedes vivir ya no como muerto, no como zombie, pero puedes vivir en el presente. Sí, pero en verdad vivir en el presente, no estamos hablando de una vida así que digas como ricachón, no, sino simplemente vivir el momento de una manera saludable, porque ahí menciona que en ese tiempo cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, menciona un tipo de vida donde anduvimos en otro tiempo. ¿Y de qué manera anduvimos? Dice, siguiendo la corriente de la potestad del aire, que viene siendo pues el maligno, el diablo, cada uno de sus enseñanzas. Dice que seguíamos pues la corriente de este mundo, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, esto es el diablo pues. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Tú sabías que el diablo no es diablo por diablo? El diablo es diablo por desobediente. El diablo es diablo porque se rebeló en contra de los designios de Dios. Entonces, todo aquello que es desobediencia, rebelión, es un espíritu prácticamente infernal. Es un espíritu de desobediencia. Y todo eso éramos nosotros antes. Mas ahora en Cristo Jesús nos hemos sometido a su voluntad y buscamos seguir sus designios, buscamos seguir sus mandamientos, sus enseñanzas. Menciona ahí los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, los pensamientos que seguíamos, verso 3, los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, en Cristo tenemos vida. Esa vida no es para que la vivamos sin propósito. Esa vida no es para que la vivamos tristes, acongojados o caídos pues en una depresión. En el presente dicen los expertos que la depresión es una enfermedad. No quiero ir tampoco en contra de lo que ellos han encontrado. Pero lo que sí quiero mencionar es que la fe en Cristo Jesús no te deja atorado en una depresión, sino que la fe en Cristo Jesús te ayuda a salir de esas depresiones. Te ayuda a poner tus pensamientos en orden. Te ayuda a poner tus pensamientos en donde deben de estar. En el Dios Todopoderoso. En el poder que Él tiene para protegerte, para darte una identidad, darte un propósito. Porque ¿para qué estás aquí en la tierra? Tú estás aquí en la tierra para amar a Dios, para adorarle a Él y para seguir los propósitos por los cuales Él te puso aquí. Te invito para que alabes el nombre de Dios por la vida que Él da en Cristo Jesús. Alaba el nombre de Dios si tú formas parte de la iglesia, formas parte de la familia de Dios, porque allí hay autoridad. Y alabes el nombre del Señor, porque el Cristo que sirves no es cualquier otro personaje histórico. Él es el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el que ejerce autoridad sobre todo dominio y poder. Entonces, estás en buenas manos. Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento me acerco delante de ti para darte las gracias, para buscar honrar tu nombre con mis palabras, buscar honrar tu nombre con mis acciones, con mis pensamientos, y pongo en tus manos a cada uno de mis oyentes,
a cada uno de quienes me están observando. Tú bendiga sus vidas, bendiga sus familias, bendiga sus propósitos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Que pases muy buen día. Les mando un saludito por allá a San Luis, Arizona, a Baja California y a cada uno de ustedes, familiares y amigos que me acompañan el día de hoy. Adiós.